Todos sabemos que la ciencia nos trajo cosas muy buenas. Gracias a los avances en ella, se lograron muchas cosas tales como vacunas, extensión de la esperanza de vida, tecnología y muchos avances en el ámbito de la medicina. Pero, a veces, esto que hoy en día consideramos bueno, tuvo su precio, un precio bastante alto. La gran mayoría de las cosas que disfrutamos hoy fueron resultado de múltiples experimentos sumamente crueles, donde se acabó con muchas vidas en nombre de la ciencia, y también provocaron secuelas psicológicas irreparables. Todos escuchamos la frase, el fin justifica los medios, pero ¿qué tal si tú o alguien que amas necesitaría ser sacrificado para poder salvar millones de vidas más? Hoy recopilaré algunos de los experimentos más crueles que pudieron hacer en nombre del avance científico, que te harán dar gracias de no vivir en esa época, donde la experimentación estaba en pleno auge y a los científicos no les importaba hacer lo que sea con tal de satisfacer su necesidad de conocimiento. Acompáñenme a recorrer este top 5 de experimentos más crueles de la humanidad. Unos científicos de Minnesota, investigando sobre la selección de pareja en los humanos, protagonizaron un experimento que está considerado uno de los más crueles y poco coherentes de la ciencia. El experimento fue llevado a cabo por Martin Shane y Edward Hale, de la Universidad de Minnesota, en el que, partiendo de la premisa cierta de que los pavos se excitan al ver a sus parejas femeninas, alegando que estos no suelen ser muy exigentes a la hora de escogerlas. En la década de los 60 descubrieron que estos animales no son muy exigentes a la hora de elegir pareja. Cómo llegaron a esa conclusión es lo peor de todo. El experimento consistió en tomar a una hembra de pavo y le fueron cortando partes del cuerpo hasta que el macho perdió interés. Literalmente, la mutilaban para ver si el pavo macho seguía sintiéndose atraído por esta. Incluso, cuando lo único que quedaba era la cabeza incrustada en un palo. Los machos seguían excitándose según ellos. Ante tal tipo de ciencia también se puede contraargumentar. Quizá eran muy selectivos los pavos, y una vez elegida una pareja, los llevaban hasta las últimas consecuencias. También, desde un punto de vista fisiológico, la excitación sexual y la situación de estrés y defensa ante la impotencia tienen los mismos síntomas que la excitación. Esto fue lo que confundió a los investigadores. Donde debían decir pánico, dijeron excitación sexual. En pocas palabras, lo que pasaba realmente con los pavos era que se asustaban, entraban en estado de pánico al ver cómo mutilaban a otro de su misma especie, quizá creyendo que ellos serían los próximos. Imagínense la tortura psicológica de ver cómo mutilan a alguien frente a ti y pensar que eres el siguiente en ser mutilado. Sin duda, un experimento que no condujo a ningún lado. El cirujano Vladimir Demikhov se hizo famoso entre los años 30 y 50 debido a sus trabajos en hospitales durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que se le ocurrió que tal vez era posible trasplantar corazones y pulmones humanos. Hasta la fecha, muchos consideraban el trasplante de órganos como algo malo o extraño, así que imagina cómo fue para Vladimir convencer que esto era posible. Tuvo la fortuna de vivir en los tiempos de Stalin, el cual proporcionó hospitales secretos para experimentar con el trasplante de órganos y la prolongación de la vida. En 1960 publicó su primer trabajo científico en la trasplantología, siendo uno de los trabajos más importantes de la medicina en el campo del trasplante de órganos que conocemos hoy en día. Sus experimentos lo condujeron a crear el famoso perro de 2 cabezas, el cual era un perro completo con la cabeza y las patas frontales de otro perro adheridos a su lomo. El resultado fue algo que parecía salido de una película de terror. Un perro con 2 cabezas, con movilidad independiente impresionante, pero que solo vivía algunos días y con suerte un par de meses. A un perro pequeño se le hacía una incisión en la base del cuello exponiendo la arteria yugular, la aorta y una parte de la columna espinal para ser juntadas con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios vasos sanguíneos y el corazón. El experimento se realizó muchas veces durante años,
para perfeccionar la técnica. Esto sirvió de inspiración para los experimentos con monos y una carrera más entre Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría. El doctor Robert White, famoso por el trasplante de cabeza en monos, se inspiró en los experimentos de Vladimir Demikov para realizar el trasplante de cabeza en un mono hacia otro. Aunque estos monos estaban paralizados del cuello para abajo, podían escuchar, ver, oler, comer y seguir objetos con sus ojos. A pesar de ese margen de éxito, los monos murieron después de días. Anteriormente hice un video hablando de este experimento y qué fue de él. Te invito a verlo por si te lo perdiste. Está muy interesante. En la descripción te dejo el link para que lo veas. Los trabajos de Demikov sirvieron para mejorar los procedimientos de trasplante de órganos que se usan hoy en día para salvar a millones de vidas. Esto no se le reconoce del todo, ya que los medios para conseguirlo fueron considerados como barbáricos y altamente condenados por crueldad animal. Para que hoy en día pudiéramos recibir trasplantes de algún órgano y salvar nuestras vidas, tuvieron que morir en el camino cientos y cientos de animales inocentes. El Escuadrón 731 fue una división del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Estableció un campo de concentración en la ciudad de China de Nankín, donde sucedieron atroces actos contra chinos, coreanos, rusos y mongoles, utilizados como objeto de experimentación para la investigación y desarrollo de armas bacteriológicas. Fue el teniente general Shiro Ishii quien planeó y llevó a cabo macabros actos contra los rehenes enemigos, por considerarlos material para experimentación. Como un contraataque a la propaganda comunista, los crímenes cometidos por el Escuadrón 731 están considerados algunos de los más terribles de la historia. Con numerosas instalaciones ocultas en las regiones del norte de China, el proyecto dio paso a operar como una fuerza bélica, política e ideológica. El proyecto estaba respaldado por los Kodoha, un equipo de espionaje y sabotaje político que promovía el ideal de la supremacía racial de Japón. Entre muchos de los crímenes que los Kodoha ejercían estaban los experimentos con extranjeros y con chinos, además de los encierros a los civiles en fosas comunes infectadas de cólera, parásitos, peste bubónica, tuberculosis, tifoidea, entre otros males, con el fin de observar el comportamiento humano ante estas enfermedades. Entre las crueldades están las disecciones de un cuerpo aún en vida, desmembramientos a través de congelar partes del cuerpo y después pasarlas por agua caliente, colocarlas a las personas en cruces de madera para realizar con ellas pruebas explosivas y exposición de las víctimas a distintos tipos de gases venenosos en cámaras de presión. Sin duda, una época mala para estar vivo. Si quieres que hable más en profundidad sobre este tema en otro video, házmelo saber en la caja de comentarios. En la década de 1940 no existían tratamientos eficaces para los enfermos mentales graves. Los médicos habían experimentado con la terapia de choque de insulina y la terapia electroconvulsiva con un éxito limitado, y los asilos estaban llenos de pacientes que no tenían esperanza alguna de curarse o de regresar a su casa. Fue en este contexto que el neurólogo portugués Egas Moniz desarrolló la lobotomía o leucotomía, como él la llamó, en 1935. Su procedimiento consistió en perforar un par de agujeros en el cráneo y empujar un instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego lo barría de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Se basaba en esta visión terriblemente cruda y simplista del cerebro, que lo miraba como un mecanismo simple en el que uno simplemente podía meter cosas. La idea era que los pensamientos angustiantes y obsesivos, que daban vueltas y vueltas e interrumpiendo el circuito, se podían detener como si nada. Moniz afirmó que sus primeros 20 pacientes habían experimentado una mejora espectacular, y un joven neurólogo estadounidense, Walter Freeman, quedó muy impresionado. Con su socio colaborador, James Watts, realizó la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936
y al año siguiente, el diario The New York Times se refirió a la operación como la nueva cirugía del alma. Pero al principio, el procedimiento era complicado y tomaba demasiado tiempo. Mientras trabajaba en el Hospital St. Elizabeth's en Washington, D.C., el hospital psiquiátrico más grande del país, Freeman se había sentido horrorizado por la pérdida de personal y de las capacidades de las mujeres que presenció allí. Quería ayudar a los pacientes a salir del hospital y se propuso el objetivo de hacer que la lobotomía fuera más rápida y económica. Con eso en mente, en 1946 ideó la lobotomía transorbital, en la que se martillaban instrumentos de acero que parecían picahielos en el cerebro a través de los frágiles huesos de la parte posterior de las cuencas de los ojos. El tiempo de operación se redujo notablemente y los pacientes no necesitaban anestesia. Simplemente eran noqueados antes de la operación con una máquina portátil de electroshocks. Así es, estaban casi despiertos mientras se les introducía un picahielo por las cuencas de los ojos hasta el cerebro. Aunque inicialmente había sido descrita como una cirugía de último recurso para pacientes psiquiátricos, con lo que todos los demás tratamientos habían fallado, Freeman comenzó a promover la lobotomía como una cura para todo, desde enfermedades mentales graves hasta depresión posparto, dolores de cabeza severos, dolor crónico, indigestión nerviosa, insomnio y dificultades de comportamiento. Muchos pacientes y sus familias estaban muy agradecidos con Freeman, quien guardaba cajas llenas de cartas de agradecimiento y tarjetas de Navidad enviadas por estos. Pero todo tiene su lado oscuro. En otros casos, los resultados fueron desastrosos. Los pacientes de Freeman incluían a Rosemary Kennedy, hermana del difunto expresidente de los Estados Unidos John Kennedy, quien quedó con incontinencia y sin poder hablar con claridad después de una lobotomía a la edad de 23 años. A lo largo de su carrera, Freeman realizó lobotomías a 3.500 pacientes, incluidos 19 niños, el más joven de tan solo 4 años. Como estudiante de medicina en la década de 1970, Henry Marsh aceptó un trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico, en lo que él describe como el pabellón terminal donde los casos ya dados por perdido iban a morir. Allí vio de primera mano los efectos devastadores de la lobotomía. Se hizo dolorosamente evidente que no había ningún seguimiento adecuado de estos pacientes. Los pacientes que eran los peores, los más apáticos, los que estaban arruinados, eran los que habían sido sometidos a una lobotomía. Se estuvo realizando esta operación hasta una fecha tan reciente como 1990. Hoy en día, las operaciones psicoquirúrgicas rara vez se realizan gracias a la aparición de medicamentos más eficaces contra padecimientos mentales. Un ex defensor de la lobotomía en Estados Unidos declaró: la lobotomía en realidad no era más útil que un disparo en la cabeza. Sin duda, padecer un trastorno mental en esa época realmente podía significar que te realicen esta práctica aterradora, digna de una película de terror. Los gemelos Bruce y Brian Reimer eran dos niños perfectamente normales que nacieron en Canadá, pero a los 7 meses de nacidos, ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. Siguiendo un consejo médico, sus padres, Janet y Ron, llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión, pero a la mañana siguiente recibieron una devastadora llamada telefónica. Bruce había sufrido un accidente. Los médicos habían utilizado una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí, y el equipo eléctrico había tenido un problema que provocó un aumento en la corriente, y esto provocó que se quemara por completo el miembro de Bruce. La operación de Brian fue cancelada y los Reimer llevaron a sus hijos a casa. Pasaron varios meses y los Reimer no tenían idea de qué hacer, hasta que conocieron a un hombre que cambiaría su vida y la de los gemelos, para siempre y no precisamente para bien. Era el Dr. John Money, un psicólogo especializado en cambios de género. El experto creía que no es tanto la biología la que determina si somos mujeres u hombres, sino
la forma en cómo somos criados. Janet Reimer llevó a Bruce a Baltimore para consultar con el Dr. Money. Para el experto, el caso presentaba la posibilidad de un experimento ideal, un niño que él pensaba que debía ser criado con el género opuesto. Si su teoría se confirmaba, sería evidencia irrefutable de que la crianza podía invalidar a la biología. Además, el Dr. Money creía realmente que Bruce tenía mejores posibilidades de ser feliz como mujer que como un hombre sin su miembro. Así que Bruce, a los 17 meses de edad, se convirtió en Brenda. Y 4 meses más tarde se llevó a cabo la primera fase quirúrgica de su tratamiento, una castración. El experto subrayó que, si querían que el cambio de género funcionara, los padres nunca debían decirle a Brenda ni a su hermano gemelo que éste había nacido siendo un niño. Así que para seguir su progreso, el caso fue bautizado como John Joan y la identidad de Brenda fue mantenida en secreto. En una de esas sesiones anuales, el Dr. Money grabó que la niña tiene muchas características de marimacho, una abundante energía física y un alto nivel de actividad y rebeldía, y a menudo es la que domina en un grupo de niñas. Para 1975, cuando los niños tenían 9 años, el Dr. Money publicó un estudio detallando sus observaciones. El experimento, dijo, había sido un éxito total. Nadie más sabe que Brenda es la niña cuyo caso están leyendo en los medios. Su conducta es tan normal como la de cualquier niña y difiere claramente de la forma masculina como se comporta su hermano gemelo, expresaba el especialista. Sin embargo, cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar signos de depresión y comportamiento suicida. Su madre decía que Brenda no era feliz, era muy rebelde, muy masculina y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola, contaba su madre. También decía que era una niña muy solitaria. Ante esta situación, los padres de Brenda optaron por no seguir consultando al Dr. Money. Poco después, hicieron algo que el psicólogo les había advertido que no hicieran. Le dijeron a la niña que había nacido siendo niño. Semanas después, Brenda eligió volverse David. Fue sometido a cirugía reconstructiva y eventualmente se casó. Aunque no pudo tener hijos, fue el feliz padrastro de los 3 hijos de su esposa. Pero David no sabía que había sido inmortalizado en el mundo académico y científico como el protagonista del caso John Joan para reasignación de género. Cuando se enteró, no podía creer que se le presentara como un caso exitoso en los libros de texto médicos y psicológicos, que lo ponían como ejemplo en los protocolos para tratar a hermafroditas y a personas que habían perdido el miembro. Cuando cumplió 30 años, David sufrió una crisis muy fuerte de depresión, perdió su trabajo y se separó de su esposa. En 2002, su hermano murió a causa de una sobredosis y 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, la policía le informó a Janet y Ron que su hijo se había quitado la vida. Los casos, como el de John Joan, son muy raros, pero cuando se presenta un caso de los llamados trastornos de desarrollo sexual, se deben tomar muchas decisiones sobre si se debe criar a un niño como hombre o mujer. Sin duda, otro caso que nos demuestra qué tan lejos puede llegar la ciencia para averiguar esas incógnitas que los aquejan, y aprendemos, una vez más, que la mente humana es más compleja de lo que se cree. Un experimento sumamente cruel cuyas consecuencias pudieron haberse evitado. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. Si quieres una segunda parte de este video, házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.